Perfecto, muy buena tarde para todos. Le damos la bienvenida al nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM a todas las personas que se están conectando en esta nueva oportunidad. Bueno, ingeniero Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Nos copia ahí? Ingeniero Gonzalo. Bueno, permítame por favor, ya vamos a dar inicio. Bueno, mientras tenemos conectividad, ok, aquí ya me están escribiendo por interno. Bueno, mientras damos inicio a esta importante actividad, vamos a presentar una información muy importante para CIEM y nuestros afiliados. Ok, ingeniero Gonzalo. Bueno, entonces antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen ustedes por el hecho de ser afiliados a CIEM, nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo, en donde empresas del sector de ingeniería suben ofertas dirigidas a fortalecer los perfiles que CIEM cubre. Si desean consultar mayor información, lo pueden hacer en la página www.aciem.org. Bueno, aquí el ingeniero Gonzalo tiene problemas de conectividad, ya estamos tratando de solucionarlas. Agradecerle a las personas que se están conectando por primera vez en estas capacitaciones, recordarles que ASIEM constantemente tiene actividades para fortalecer conocimientos en temas técnicos, empresariales, de desarrollo humano. El día de hoy tenemos esta importante actividad, cómo impacta la energía solar fotovoltaica en los sistemas de distribución. Para ello nos acompaña el ingeniero Gonzalo Franklin, quien es afiliado a la asociación y constantemente nos acompaña en esta serie de actividades. Ok, ingeniero Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, sí, Y señor. si le parece, pero entonces, Ok, dame un eh, segundo y eso. ya lo paso aquí como presentador. Listo, ahí ya tiene control de su pantalla, ingeniero. ¿Me confirma Perfecto. si Sí, están señor, viendo? ahí la estamos viendo, la dejamos en modo presentación. Por favor, lo Ah, ya. invitamos inicialmente a hacer un pequeño resumen de su hoja de vida e iniciamos con este importante tema. Bienvenido, Ok. ingeniero. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerle a las personas que cordialmente han aceptado la invitación por parte de ASIEM para este espacio. Eh, Mi nombre es Gonzalo Franklin. Creo que ahí en el slide o en la presentación vieron algo de información acerca mío. El día de hoy, pues, el tema que vamos a tratar es cómo impacta la generación masiva, la generación fotovoltaica masiva, la penetración de plantas fotovoltaicas de manera masiva en los sistemas eléctricos de distribución, ¿sí? Pues me presento, mi nombre es Gonzalo Franklin, como saben, soy ingeniero electricista, llevo ya casi 9 años trabajando como analista de sistemas eléctricos para diferentes compañías de consultoría, he trabajado también con fabricantes, integradores de tecnología y también con empresas de energía como tal, ¿sí? Distribuidoras. Entonces, pues a lo largo de mi carrera he tratado varios de estos temas, ¿no? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar primero
algunos aspectos fundamentales de lo que es un sistema de distribución, cuál es el impacto de la alta penetración de planta fotovoltaica en los sistemas de distribución, cómo evaluar el riesgo debido a esa alta penetración, ¿sí? O esa alta integración masiva, y cómo mitigar esos efectos adversos o pues más que adversos, cómo mitigar esos cambios que van a haber en la operación de un sistema de distribución debido a la incorporación masiva de plantas fotovoltaicas, ¿no? Al final, pues daremos un espacio de 5 a 10 minutos de preguntas para conocer sus inquietudes y comentarios al respecto del contenido de esta charla, ¿sí? Arrancar hablando de lo que son los fundamentos de un sistema de distribución de energía eléctrica, ¿sí? Yo esto pues ya lo he explicado en algunos videos que he tenido la oportunidad también en algunas charlas, conferencias en las que he tenido la oportunidad de acompañar a CIEM. No me voy a extender mucho. Como ustedes saben, pues digamos la cadena productiva de la energía eléctrica tradicional desde su generación hasta su consumo involucra las actividades mismas de producción o generación, de transporte o transmisión de energía y de distribución de la misma, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Cuáles son los retos de un sistema de distribución tradicional versus un sistema de distribución moderno? O bueno, un sistema eléctrico tradicional versus un sistema de distribución moderno. Y pues, digamos, hay varios cambios eh, en los últimos años y que se van a venir en los últimos años para sistemas y para empresas para sectores como el sector eléctrico colombiano. Y uno de esos principales cambios es la entrada de lo que conocemos como generación distribuida, ya sea pequeña, mediana escala. ¿Sí? Vamos a tener una inyección masiva y distribuida de pequeños generadores. Estamos hablando de plantas fotovoltaicas de menos de 1 megavatio, ¿sí? Hasta algunas de hasta 10 megavatios. Entonces, digamos, eso impone unos retos bastante interesantes desde la operación misma del sistema eléctrico de distribución, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de lo que podía ser, de lo que era anteriormente, cómo era el comportamiento digamos, de un sistema de distribución tradicional versus lo que es un sistema de distribución moderno o una Smart Grid, un red inteligente que también le llaman, ¿sí? Donde podemos ver en la Smart Grid los flujos de potencia, los flujos tanto de potencia, de corriente eléctrica y de información también, no son unidireccionales, sino también son bidireccionales, ¿sí? Tenemos un sistema más dinámico donde se comparte energía y se comparte información de una manera bidireccional y no una manera unidireccional como veníamos acá, desde donde íbamos de la gran central generadora hasta los usuarios residenciales, comerciales e industriales, ¿no? Ahora pues una red eléctrica moderna conlleva a un intercambio bidireccional, ¿sí? Tanto de información como de energía entre los grandes consumidores y también los pequeños, medianos y grandes generadores, ¿no? Bueno, acá digamos, les dejo como la definición de lo que es un Smart Grid. En esto no voy a ahondar mucho, porque pues aquí más adelante les comparto un enlace de un video que ya habíamos hecho previamente con Acien, donde damos a más detalle todo lo que compone un sistema eléctrico de distribución de energía eléctrica. Lo pueden ver en las memorias de la presentación, les comparto el enlace. Ahora sí quiero entrar más a detalle en lo que nos compete el día de hoy o el tema, que es cómo impacta la generación masiva de plantas fotovoltaicas en la operación de sistemas eléctricos de distribución, ¿sí? Y voy a arrancar por lo primero, que es el tema de las sobrecargas, ¿sí? Digamos que acá uno de los principales efectos que se empiezan a ver con la entrada de generación fotovoltaica es cómo se nos van a afectar a nosotros los sistemas de medición, ¿sí? Cómo vamos a medir o cómo vamos a ver la carga que están consumiendo los usuarios, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. En este ejemplo, digamos, tenemos lo que sería el caso tradicional, donde tenemos la subestación, ¿sí? Tenemos nuestra subestación acá a este lado. Discúlpeme acá, bueno, acá a este lado tenemos la subestación, el lado de la subestación, y acá tenemos las cargas, ¿no? Tenemos una carga y tenemos un alimentador de distribución.
Como ustedes se pueden dar cuenta, pues la tensión varía a lo largo de pues, que la distancia aumenta desde la fuente, ¿no? Es lo lógico, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que cuando tenemos la entrada de generación distribuida o de plantas fotovoltaicas a la red, empiezan a haber ciertos efectos que antes no teníamos, y es que la potencia que nosotros, o la medida que nosotros tenemos en cabecera, la corriente que nosotros medimos en cabecera, estamos totalmente seguros que es la corriente que están consumiendo todos los usuarios que están asociados a este alimentador, o a esta salida, o a esta bahía de la subestación. Y algunos dirán, pues no, pues eso no implica mucho, pero esto a nivel de la operación de un sistema de distribución es vital, porque cada uno de estos usuarios lleva un apellido, y el apellido de cada uno de estos usuarios es este de acá, ¿sí? Y si nosotros, y lo que, y el, y una, pues lo que se asume normalmente es que si yo sumo todas las cargas que están asociadas a este circuito, pero lógico es que la suma de todas las cargas me debe dar lo mismo que la corriente que está medida en cabecera. Esa simple metodología, o ese simple asunción que nosotros hacemos, uso que nosotros asumimos, es básicamente el concepto con el que hacen los balances de energía en la mayoría de las empresas de distribución. La mayoría de las empresas de distribución no tienen una manera de medir en toda la red, sino ellas simplemente miden en sus subestaciones o en las salidas de sus subestaciones, y tienen los medidores residenciales, comerciales, industriales que miden cada uno de sus usuarios a través de sus sistemas de facturación, ¿sí? Y pues, ¿qué hacen para poder saber si tenemos pérdidas, si hay hurto, o si hay incongruencias con la medida, hay anomalías, o si hay daños a la infraestructura de medición, etcétera? Pues lo que hacen normalmente es que pues cogen el sistema de facturación, miran lo que midió este usuario, hasta llegar hasta el último, lo suman, y eso debería coincidir con lo que sale acá. Obviamente, no es igual, no es lo mismo, porque los conductores tienen unas pérdidas asociadas. Entonces, se dice que lo que es acá, lo que medimos acá menos lo que consumen los usuarios, pues es excedente, pues son las pérdidas totales, ¿sí? Que deberían coincidir con las técnicas, o sea, solamente con lo que es el consumo de los alimentadores. Y es una de las maneras más tradicionales y más antiguas para poder detectar, por ejemplo, hurtos de energía, entre otras cosas, ¿sí? Y anomalías en sistemas de medición. Pero ¿qué sucede cuando entra una planta fotovoltaica? Cuando entra una planta fotovoltaica empezamos a ver esto que está acá, ¿sí? En los periodos en los que entra la carga, si ustedes se dan cuenta, mira, acá estamos midiendo, y nos damos cuenta en ese momento estamos dando cuenta que la medida que está en gris, que es la corriente medida de la subestación, ¿sí? Coincide con la carga nativa que se le conoce pues, a la suma de las cargas de los usuarios. Sin embargo, cuando empieza a entrar la generación PV, esto cambia. ¿Y por qué cambia? Porque hay un redireccionamiento de los flujos, ¿sí? Básicamente, acá lo que empezamos a ver, un segundo, acá lo que empezamos a ver es que, uh, se me perdió el puntero. Acá hay un cambio, perdón, ahora ya lo veo. Acá está, entonces, acá tenemos lo que es la inyección de corriente, ¿sí? Acá tenemos lo que es la carga, ¿sí? Y en una ley de Kirchhoff normal, pues, ustedes recuerdan, pues, digamos, a los ingenieros electricistas que nos acompañan, pues se dice que el principio de conservación de la energía dice que pues todas las corrientes que entran a un nodo deben ser iguales a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? En ese sentido, si por acá si la corriente, si estos usuarios me están consumiendo a mí, o me están generando a mí un consumo, no sé, puede ser de 30 amperios, bueno, supongo acá arriba, de 30 amperios, perdón. Y yo estoy acá inyectando, no sé, 20, puede ser. Yo estoy inyectando acá 20, y acá entonces acá ¿cuántos entrarían? Entrarían 10, ¿no?
Eso es lo que sucede en un periodo normal perdón, acabo de borrar esto de acá. Sí, en un periodo de alta carga. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en periodos de baja carga, ¿no? En periodos de baja carga puede ser que estos 30 ya bajen y ya no sean 30, sino sean solo 10 o 5 amperios, pueden ser inclusive. Si yo sigo manejando los mismos 20 que yo venía inyectando desde acá, desde la planta fotovoltaica, ¿sí? Tengo acá 20. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues acá tengo 20, acá solo están saliendo 5. Pues, ¿qué pasa con los 15 restantes? Pues esos 15 restantes se van a devolver y va a cambiar el flujo de potencia. O sea, los estoy inyectando al sistema, lo estoy inyectando, inclusive lo estoy llevando a niveles de tensión mayores, ¿sí? Todo esto, estos cambios, ¿qué generan? Que si yo tengo en el alimentador, digamos, ahora supongamos que la planta no está acá, conectada ahí en cabecera, pues si no está conectada más lejos, está conectada por acá o por acá, ¿sí? Pues va a estar fluyendo más corriente de la habitual por el alimentador, ¿sí? En periodos de baja carga, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener más sobrecargas en los alimentadores si no lo repotencié, si no hice un análisis previo, si no lo evidencié antes, ¿sí? Y eso va a generar que, pues, en últimas, pues, las sobrecargas conllevan a pérdidas eléctricas, pérdidas técnicas, ¿sí? Que después, pues, por efecto Joule, se disipan en calor, pero que al final, pues, también son cobradas y son penalizadas, ¿sí? Entonces, todo esto pues es de uno de los principales ejemplos más claros de lo que puede llegar a ser impactos pues, adversos de lo que genera la inyección de plantas. Otro impacto, digamos que en países de primer mundo, en países como Estados Unidos, es muy común tener dispositivos de compensación distribuidos en las líneas, ¿sí? Eh, y esos dispositivos por lo general están digamos, por lo general se tratan de, esos dispositivos por lo general estamos hablando de condensadores, ¿sí? Distribuidos, que es lo que más se utiliza en estos países. ¿Qué hacen los condensadores? Los condensadores cuando ingresan a la red inyectan reactivos capacitivos que inmediatamente lo que hacen es compensar o elevar el nivel de tensión en el alimentador. ¿Sí? Eso hace que acá, digamos, en periodos de baja carga, de alta carga, donde está el alimentador, donde pues, estamos hablando de las horas pico, ¿sí? Pues la tensión, si tenemos una tensión que debería ser 120 volts y al final del circuito está haciendo, no sé, de 105, de 107 volts, ¿sí? Pues al final esos capacitores distribuidos van a permitir llevar esa tensión a sus valores nominales. ¿Por qué? Porque pues digamos que los niveles bajos de tensión pues también son penalizados y básicamente por calidad de la energía, por calidad del suministro de energía. Saben que los operadores de red pues son responsables de entregar una señal de tensión perfecta y eso involucra su amplitud. Entonces, con respecto a estos sistemas de compensación también hay un problema y es que en esos periodos de alta carga, eh, hay un riesgo de que si estos capacitores distribuidos no se desconectan y tenemos periodos de baja carga, perdón, periodos de baja carga y de alta inyección solar, ¿qué periodos pueden ser eso? No sé, pueden ser, por ejemplo, pensemos en circuitos, ¿sí? Que necesariamente no tienen que ser industriales o comerciales, que pueden ser muy residenciales, ¿sí? ¿Sabe? Y entonces, eso nos permite a nosotros pensar que si pueden haber inyección todavía o en horarios donde pueden haber todavía inyección de potencia, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, acá, 3 de la tarde, 4 de la tarde, que todavía está generando, todavía está inyectando potencia a la red y puede ser y eso es una hora valle, ¿sí? Esa hora valle, pues el consumo es muy, muy pequeño. Entonces, si estos compensadores no se desconectan de la red, podemos tener un sistema sobrecompensado. Entonces ya no vamos a tener, ya los usuarios no van a tener 105 volts, sino van a tener 130, 131, 32 volts.
y eso también genera daños a los electrodomésticos y a las cargas. Y eso pues también es un problema, esa sobrecompensación del sistema. Eso se muestra acá, ¿no? Pues cuando el perfil de voltaje sin plantas fotovoltaicas y con plantas fotovoltaicas se pueden dar que la planta fotovoltaica lo que hace es que la eleva un porcentaje, dependiendo obviamente de la potencia que inyecte. Esto no solamente puede pasar en estado estable, esto también puede pasar en régimen transitorio, ¿sí? Y puede ocurrir cuando, digamos, cuando pueden haber salidas de cargas, ¿sí? Cuando tenemos, está conectada la planta, ¿sí? Y hay un rechazo de carga, hay una salida por temas de cooperó algún dispositivo acá, un reconectador, ¿sí? Ocurre una falla y se abrieron un fusible, un reconectador aguas abajo y hay un rechazo grande de carga. Ese rechazo de carga genera también unos efectos transitorios que se pueden ver de esta manera vistos desde la planta, ¿sí? Y esas sobretensiones transitorias pueden ser transferidas a la red y pueden pues también generar daños a los usuarios que sí quedaron alimentados, ¿sí? No sé, supongamos que ocurrió una falla, como les explicaba, ocurrió una falla en este punto, ¿sí? Y estos usuarios quedaron por fuera y estos otros quedaron por dentro de la red, ¿sí? Entonces, estos usuarios quedaron por fuera de la red y estos quedaron alimentados. Puede ser que en ese momento, de manera transitoria, estos que están siendo alimentados tanto por la red como por la planta, puedan generar este evento, esta salida de carga puede generar una sobretensión que se transfiera a estos clientes y también puede dañar equipos sensibles como equipos electrónicos y demás. Algo que también sucede es lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como el flujo inverso, ¿sí? O la potencia inversa. El flujo inverso es la potencia en distribución en un sistema de distribución. ¿Esto cuándo puede ocurrir? Esto puede ocurrir en momentos de poca carga y alta generación fotovoltaica, ¿sí? Podemos decir que dependiendo de la naturaleza de los circuitos, hay circuitos que atienden no solamente clientes de un solo tipo, ¿sí? Residenciales, sino comerciales e industriales, ¿sí? Y dependiendo de la naturaleza de las cargas pueden llegarse a dar que en ciertos periodos horarios pues se den una reducción considerable de la carga y haya una alta generación fotovoltaica, ¿sí? Esto genera que los flujos de potencia no vayan en dirección desde la fuente hacia la carga, sino que en ese momento, pues era lo que yo les explicaba muy bien acá arriba, creo que acá. Sí, era cuando la carga bajaba y manteníamos la misma potencia, pues empezaba a fluir corriente o excedentes hacia la fuente. Esos excedentes hacia la fuente tienen un efecto adverso en los sistemas de regulación o en los sistemas de regulación de tensión, ¿sí? Por ejemplo, en cambiadores de tomas. Pensemos que este es el cambiador de tomas de una subestación, a la salida de un transformador en una subestación, ¿sí? Si el cambiador de tomas si este cambiador de tomas no tiene un control bidireccional, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa corriente que ingresa, pues también se va a magnificar en medida al lado de la fuente, ¿sí? Y eso y eso puede generar disparos en los relés o los breakers por sobrecarga en los alimentadores, ¿sí? De las protecciones. Y eso pues en última va a generar que pues hayan modos isla no deseados, ¿sí? Entonces, eso pues digamos que eso conlleva el primer reto, es que los sistemas de regulación automática de tensión van a tener controles bidireccionales. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque pues en ciertos momentos del día los flujos de potencia, es posible que los flujos de potencia cambien de dirección, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿sí? Algo que también sucede, pero ya estoy yéndonos al mundo de las protecciones y de las corrientes de falla, es en cuanto a las contribuciones de corrientes de falla por parte de las plantas fotovoltaicas, ¿sí? Digamos, acá tenemos un ejemplo con una planta de 50 megas, ¿sí?
Esto pues fácilmente, no sé, puede ser un centro comercial que tenga, sí, que tenga un instalado en todos sus techos llenos de paneles solares, ¿sí? Y tenemos una falla en, en una carga, ¿sí? Normalmente el aporte normal de una, de la fuente tal cual, el aporte solo de la fuente a la falla es de 7.800 amperios, ¿sí? Resulta que las plantas fotovoltaicas tienen algo, ellas no aportan mucho a la falla, o sea, su corriente de falla no es tan alta como las fuentes de generación tradicionales. Estamos hablando de máquinas síncronas, de plantas, digamos, de plantas diésel, etcétera, ¿sí? No, las máquinas rotativas. Las máquinas rotativas tienen un aporte muy alto a la corriente de cortocircuito. En cambio, las fuentes basadas en inversores como las plantas fotovoltaicas tienen un aporte que es muy bajito, puede ser 1.1 veces la corriente nominal. Eso también hace que los ingenieros de protecciones a veces nos confiemos y no las tengamos en cuenta en nuestros análisis de cortocircuito. ¿Qué sucede? Que a pesar de que pues, es una corriente nominal, pues miremos, acá tenemos la falla, la fuente está aportando 7.800 amperios, pero la planta de 5 megas nos va a aportar 240 amperios. Esos 240 amperios no son muchos, pero son lo suficiente para que si la protección de acá, si la protección en este punto no está lo suficientemente ajustada, ¿sí? Es posible que no está bien ajustada, es posible que esos 240 amperios nos cambien la magnitud vista por el relé, ¿sí? Y estamos viendo una corriente de falla mucho menor a la que realmente está ocurriendo. Eso puede hacer que los breakers no arranquen, los ajustes de protección no arranquen y las operaciones, y algunas, pues, la corriente de falla vista por el relé no sea lo suficiente para que active los ajustes de protección. Y las protecciones no operen debidamente, ¿sí? Esto no solo puede ocurrir en una sola dirección, esto también puede ocurrir en dos direcciones. ¿A qué me refiero? A que, que las plantas, esto no solo puede ocurrir cuando la corriente vista por el relé de falla está hacia adelante, sino también cuando está hacia atrás, como en este caso, ¿sí? En este caso también podemos ver que hay una falla en otro alimentador y la planta aporta sus 240 amperios. No son mucho, pero es corriente de falla en últimas que es aporte, ¿sí? Y vuelvo y digo, si no hubo un ajuste, si eso no se contempló en los ajustes de estos breakers, es posible que por lo menos este no opere, ¿sí? Y esto pues, y este inclusive, si este no es un relé direccional, si no está viendo corrientes de falla en doble sentido, pues puede ser que tampoco opere, ¿no? Eso pues son consideraciones que empezamos a tener en cuenta, la contribución de la corriente de falla de las plantas, que no se pueden menospreciar. También otro aspecto a mirar desde el punto de vista de los sistemas de protecciones es el de la detección de fallas, ¿sí? Cada dispositivo en la red tiene una zona asociada para poder detectar fallas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que es un reconectador, lo que es el breaker de la subestación con sus ajustes. Este tiene un ajuste de 1.000 amperios, este tiene un ajuste de 400 amperios. Tenemos unos fusibles, ¿sí? Y tenemos acá pues la planta fotovoltaica, ¿sí? ¿Qué sucede cuando, digamos, cuando la corriente de falla, dependiendo en dónde ocurra la zona, ¿sí? Pues, dónde ocurre la falla, perdón, en qué zona ocurre la falla, es posible que suceda lo que les comentaba ahorita. Es posible que algunos dispositivos no puedan ver o no puedan actuar, ¿sí? Porque el aporte de la corriente de falla de la planta mueve los ajustes por lo menos de la sobrecorriente instantánea, ¿sí? Entonces, digamos, esto impone retos cada vez que se vaya a instalar una planta fotovoltaica. Lo más lógico es que hay que hacer un recálculo de de toda la coordinación de protecciones en la zona, incluyendo tener que contemplar que hayan algunos relés que tengan que cambiar, ¿sí? Que tengan que cambiarse. Si tenemos relés, digamos, no direccionales, pues tenemos que cambiarlo por relés que tengan elementos de protección direccionales. Es lo más lógico. Esto es lo que me refería, cómo calcular la desensibilización, ¿sí? De las protecciones eléctricas, ¿sí? Pues básicamente
Acá pues el archivo sobre el cual me basé, o el documento, el paper, el artículo sobre el cual me basé para esta presentación, propone un cálculo que permite saber cuánto es el corrimiento del pickup o de la corriente basado en la tensión, la magnitud de la tensión fase neutro, ¿sí? De la fuente, la impedancia de la falla, ¿sí? Y la corriente de activación del relé o el ajuste del relé. Pues acá como un ejemplo, tenemos un relé que está ajustado en 200 amperes, ese es el pickup, ¿sí? Este relé está, su corriente de pickup es de 200 amperios, ¿sí? Eh, tenemos una impedancia de 0.5 ohms y estamos alimentando desde una fuente de 13.200 voltios, que son 7620 fase neutro, ¿sí? Si hacemos el cálculo, más o menos vamos a dar cuenta que la corriente se va a reducir del valor original de punto 986. ¿Eso qué quiere decir? Que a este relé tenemos que afectarlo, o tenemos que afectar su corriente de pica por punto 986, hacerlo más selectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aporte de la planta fotovoltaica me está generando un aporte o la planta me está generando un aporte a la corriente de falla que no está siendo corregido y que debe corregirse para que las protecciones operen eh, de manera segura. Listo. Otro aspecto también a tener en cuenta acá, esto es el tema de las sobretensiones generadas cuando ocurren fallas monofásicas o desbalanceadas. Cuando ocurren fallas desbalanceadas que involucran solamente una o dos fases eh, con contactos indirectos a tierra, muchas de las plantas tienden a tener transformadores en delta Y, ¿sí? O inclusive algunas también YY, ¿sí? Eh, ¿Esto qué sucede? Sucede que desde el punto de vista de las componentes simétricas o de los aportes por tipo de red, eh, ante este tipo de fallas, el aporte de las plantas fotovoltaicas o sí, el aporte de impedancia de las plantas fotovoltaicas puede generar un efecto pues, adverso, y es el tema de sobretensiones. Y esas sobretensiones se empiezan a ver en las fases no falladas, ¿sí? Entonces, cada vez que hay una fase línea tierra, el aporte, digamos, el aporte de la corriente de falla por parte de la planta genera ese desequilibrio, ¿sí? Por la misma configuración propia de esos transformadores, el transformador de las plantas que generalmente se usa, generan sobretensiones en las fases no falladas. Esto, pues, digamos, es importante tenerlo presente, poder cuantificar. En algunos casos eso puede ser corregido, ¿sí? Mediante el mismo sistema de control de los inversores, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los inversores tengan un sistema de control que evite que esas, que, o que evite o evite esos efectos en la red cuando ocurran fallas. Otro de los daños que es muy común o que podría llegarse a dar, otro de los efectos que puede llegarse a dar es el daño a fusibles, ¿sí? Esto, ¿Esto por qué ocurre? Cuando tenemos una coordinación tradicional, nosotros pues principalmente lo que tenemos es que primero hay una actuación por parte de los fusibles de una manera coordinada, o vemos acá está la planta, tenemos acá un fusible, un reconectador y un breaker con sus respectivos ajustes. Ante una falla, lo más lógico es que el fusible sea el primero en actuar, después el reconectador y después el breaker, ¿sí? Sin embargo, hay, hay unos fusibles, em, denme un segundo, qué pena con ustedes. Ok, listo. Sin embargo, lo que sucede
en algunos casos es que la inyección o el aporte por parte de las plantas, en este caso estamos hablando de 200 amperios, puede generar que el fusible opere, digamos, se superen las corrientes admitibles por el fusible, ¿sí? Y haya pues un fundimiento de los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en ese caso, digamos, no hay ese aporte, hace que se superen las condiciones o la clasificación para la cual se diseñó, ¿sí? Y eso puede empezar a generar daños en los fusibles, como pues que se fundan y demás, además de que también puede generar efectos de aislamiento no deseado, ¿sí? Porque esos daños en últimas podrían generar que por ciertos momentos, por ciertos instantes, las cargas queden alimentadas netamente desde las plantas fotovoltaicas. Mm, Otro de los aspectos a analizar, ya este es un poco más detallado en cuanto al tema de frecuencia y demás, ¿sí? Y es el tema del recierre fuera de sincronismo. Eh, pues los tiempos, normalmente los tiempos de reconexión que se manejan de manera estándar en las redes son tiempos de reconexión demasiado rápidos. Cuando ocurre una falla, digamos, los ciclos de reconexión que tienen los dispositivos de recierre, pues son ciclos bastante rápidos, ¿sí? Que permiten el despeje de las fallas. Sin embargo, digamos, esto es válido para cuando uno tiene alimentación a través de máquinas síncronas o de fuentes de alimentación de generación estándar, ¿sí? Lo que puede llegar a suceder es que muchos de estos equipos sensan o muchos de los equipos de reconexión o los equipos de reconexión y de seccionamiento, lo que hacen es trabajan a través del sensado de la corriente, ¿sí? De falla. Y como yo les comentaba, a veces pues esos aportes, las corrientes de falla generan por parte de las plantas, generan ciertos cambios, ¿sí? Eh, y eso hace que la detección de tensión en el lado digamos que desde el punto de vista de la fuente, cuando se vaya a hacer un recierre, todavía se vean corrientes alimentando la falla, ¿sí? Y eso altera los ciclos de recierre de los reconectadores, ¿sí? Haciendo que pues, esos recierres sean fallidos, ¿sí? Porque pues, se observa que todavía la falla no se ha despejado del todo y estos equipos funcionan de manera indebida. Algunos equipos, digamos, operan también, en el caso de los seccionadores, algunos seccionadores operan, abren o cierran dependiendo también de la cantidad de ciclos que ellos reciben o la cantidad de impulsos de corriente que vienen por parte de los reconectadores, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando hay una mala, digamos, cuando hay una alteración en los ciclos de recierre por parte de los reconectadores, esto también involucra que haya una mala operación de los seccionadores aguas abajo. Entonces, estos equipos pues, no entrarían, no van a tener la suficiente o van a haber alterado los valores de corriente a los cuales ellos operan y pues en último no van a operar de manera satisfactoria, con lo cual pues digamos las fallas pues no se podrían despejar de una manera coordinada. Acá hay otro aspecto, ¿sí? Y era la operación del relé de potencia inversa debido a la entrada de plantas fotovoltaicas. Como les comentaba aquí, un ejemplo que yo les mostraba aquí al inicio, el ejemplo que les mostraba por acá, ¿sí? De cuando ese flujo de potencia cambiaba y empezábamos a ver que había potencia inyectada en periodos de baja carga y alta generación, ¿sí? Empezaban a haber flujos hacia la fuente. Digamos que cuando eso sucede, esos flujos de corriente pueden ser tan altos que puedan llegar a hacer que generen una operación por sobrecarga,
por 51 que se conoce de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, eso pues lo que puede generar es que pues vayan a salir transformadores, ¿sí? Y que parte de la carga de manera indeseada, parte de la carga pues queda siendo alimentada de manera ya sea aislada por las plantas PV. Mm, Listo. Esto, bueno, acá por ejemplo, acá vemos un caso de, de cómo sería la problemática ante el despeje de fallas aguas arriba de la planta. Tenemos lo que es la carga, tenemos la planta que genera, esta planta de 5 megas que genera un aporte más o menos de 200 amperios a la falla. Tenemos el breaker que como ya hemos hablado antes, pues tiene un ajuste de 1000 amperios y un reconectador que tiene un ajuste de 200 amperios, ¿sí? Digamos acá, si ustedes se dan cuenta, un ajuste de sobrecarga, este no es un ajuste instantáneo, es un ajuste de sobrecarga, ¿sí? Sin embargo, acá algo que pues hay que tener en cuenta es que a pesar de que la falla no está en la zona del reconectador, porque la zona del reconectador está hacia adelante, todo lo que le corresponde acá, ¿sí? El breaker pues esta falla está ocurriendo en la zona de operación, en la zona de protección del breaker, ¿sí? Por el reconectador sí van a empezar a pasar una corriente o un aporte, ¿sí? Si este breaker llega a fallar o no llega por alguna razón, lo que le decía, puede ser que por el mismo aporte inclusive de la planta, el setting ya no es, él ya no está viendo 1000 amperios, sino está viendo menos, está viendo 800 amperios, entonces pues no va a operar de manera instantánea. Y si no hay una buena coordinación entre las curvas de sobrecarga del breaker, de este breaker de acá con este reconectador, puede ser que inclusive le gane el reconectador y aún a la falla no estando en su zona, opere primero, sacando la carga, ¿sí? Esto o desconectándose de la red y dejando que la carga sea alimentada netamente por la planta fotovoltaica. Estos son el tipo de efectos que son adversos, ¿sí? Y que son a veces difíciles de controlar y que solamente se pueden controlar a través de una muy adecuada y selectiva coordinación de protecciones, analizando todos los casos, ¿sí? Por eso pues se dice que cuando usted hace estudios de cortocircuito para sistemas con generación distribuida, tiene que analizar varios escenarios, inclusive el escenario más desfavorable, que es con las plantas totalmente encendidas, ¿sí? Y en periodos de baja carga, ¿sí? Eh, Acá, digamos, en ese caso, lo que pues hay que analizar, ¿sí? Es la operación selectiva, ¿sí? Y en muchos casos lo que se debe buscar es que el dispositivo de control, el sistema de control del inversor de esta planta, tenga alguna manera de comunicarse con los dispositivos de protección asociados a este alimentador para que ellos mismos le avisen, ¿sí? Cuando algo está ocurriendo y cuando no se debe desconectar. En ese caso, por ejemplo, si ocurre una falla y no está en mi zona, yo lo que le voy a decir a la planta es, venga, desconéctese para que usted no aporte a la falla, ¿sí? Mientras yo restablezco el servicio y después vuelve y se conecta, ¿sí? Cosas de ese estilo pueden llegar a suceder, ¿sí? Siempre garantizando que la carga, por lo general, siempre esté alimentada por el sistema. ¿Por qué? Porque estas plantas por lo general no tienen lo suficiente, no tienen la capacidad para el suministro adecuado de toda la carga que puede llegar a tener un alimentador, ¿sí? Si en algunos puntos puede suplir cierta parte de la carga y en otros puntos podrán inyectar excedentes a la red, no siempre, eso no quiere decir que en una operación isla esta carga de acá tenga la suficiente calidad del suministro que podría llegar a tener alimentada desde la red. Otro tema es la reconfiguración de los circuitos y los alimentadores. ¿Sí? Digamos, por lo general se tienen dispositivos que se conocen como suplencias o se conocen como, eh, sí, que son dispositivos reconectadores seccionadores que lo que hacen es que equipos de maniobra que permiten que ante fallas, de corriente de fallas en la red,
pues parte de las cargas puedan ser alimentadas por otros circuitos o por otras fuentes. Sí, esto es muy común en todas las circuitos urbanos y algunos rurales, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede pues que cuando en régimen de falla, cuando pueden haber fallas en la red, eh, pueden haber reconfiguraciones que no sean, y si no están bien previstas, que no puedan ser, pues digamos, que puedan perjudicar el comportamiento de la red. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos este circuito este circuito que está acá, este circuito 1, ¿sí? Y como ustedes se darán cuenta en este circuito 1, pues la planta fotovoltaica está a una distancia de la red, ¿sí? Y esto, digamos que la cantidad que es de carga que ella está ayudando a suplir no sería la misma si el circuito no estuviera alimentado por el, por el circuito 2, ¿sí? Ante el circuito 1 está partiendo o está, digamos, ayudando a alimentar parte de esta carga, ¿sí? Mientras, si se alimenta por el circuito 2, es parte de esta, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando hay esas reconfiguraciones, se abren estos seccionadores, se abren este de acá, ¿sí? Porque ocurrió una falla, ¿sí? Y entonces, pues, se abre el breaker y se abre ese seccionador, se cierra el seccionador que está acá en verde, este que está acá, ¿sí? Este se cierra. Entonces, hay una reconfiguración del circuito alimentado desde la fuente 2, ¿sí? Y ahí hay que empezar a mirar los tramos, ¿sí? Porque si antes la carga o la corriente que inyectaba la planta era en un sentido, hacia este sentido, pues ahora va a ser en el otro sentido, para poder alimentar la carga restante, ¿sí? Y si este tramo de acá tiene un calibre que no corresponde a este, pues puede ser que vamos a entrar en sobrecargar tramos, ¿sí? De la red. Entonces, ese tipo de reconfiguraciones hay que tenerlas presente. Todos esos escenarios se tienen que analizar de cómo se afecta la cargabilidad de los tramos de red cuando hay, digamos, cuando hay suplencias, ¿sí? Cuando se suplen cargas a partir de otros circuitos conexos con el circuito habitual. Acá hay dos casos. Por ejemplo, miren, este es el caso que les estaba explicando, básicamente, el primero, ¿sí? Donde, pues, digamos, la carga, digamos, acá lo que hay es una falla, ¿sí? Inclusive acá lo que hicieron eh, fue que cerraron este circuito, perdón, por acá, este lo abrieron, ¿sí? Y cerraron este de acá, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la red, toda esta parte de la red, perdón, quedó alimentada a través de este circuito, de esta fuente, ¿sí? Digamos, acá lo que hay que mirar, ¿sí? Es cómo cambia el flujo normal, ¿sí? Acá en este caso, en el caso normal, teníamos un flujo donde lo que yo mido aquí en la fuente, lo que yo estoy midiendo acá en la fuente, es lo mismo que me suman todas las cargas que están acá aguas abajo. Pero resulta que ahora ya no va a ser así, porque resulta que cuando hice la reconfiguración, hay una inyección de potencia por acá. Esa inyección de potencia me está ayudando, eso es bueno, pues porque me ayuda acá a suplir parte de esta carga, ¿sí? Pero esto que yo estoy midiendo acá a este lado no va a ser lo mismo que me sumen todas las cargas en ese momento. Entonces, si yo tengo un sistema de balance de energía, ¿sí? Determinado y no tengo en cuenta esa reconfiguración, ese sistema no, digamos, en ese momento, esos balances no me van a cuadrar, ¿sí? Adicionalmente, si no tengo unos dispositivos de protección también asociados con ciertos ajustes, y si no actualizo los ajustes a la reconfiguración, o sea, si estas maniobras y cuando se cierra este interruptor y se abre perdón, este que está acá, cuando se cierra el que está en rojo y se abre el otro,
Si yo no tengo un cambio de ajustes de los reconectadores o equipos de protección que puedan estar acá, ante una ocurrencia de una falla aquí, puede ser que haya disparos indeseados. O inclusive solamente con la reconfiguración puede ser que se me dispare por acá no sé, un reconectador que tenga por acá. Por acá puedo tener un reconectador y puede ser que se dispare porque empieza a haber más carga de la habitual y se supera el límite o alguno que tenga por acá, ¿sí? Y entonces saco carga, ¿sí? Cuando pues en un escenario normal no lo haría, porque simplemente estoy atendiendo la carga de un momento, de una fuente a otra, pero entonces acá, por una reconfiguración del sistema, puede ocasionar que salga más carga de la que se tiene programada. Este ejemplo lo explica bien. Digamos, acá tenemos una fuente, tres escenarios, ¿sí? Una fuente con una fuente de 4.8 kilovolts, ¿sí? Tenemos tres tramos, un tramo en un calibre 477 ACCR, un 0 ACCR, número 6, ¿sí? Y una planta de 2 megas. Esa planta de 2 megas a ese nivel de tensión normalmente eh, inyecta 120 amperios, ¿sí? ¿Sí? Digamos, de 240 amperios, perdón. Si yo tengo una carga de una mega, ¿sí? Pues lo más lógico es que esos 240 amperios que inyecta esta planta, pues se van a repartir 120 para un lado y 120 para el otro. ¿Por qué 120? Porque 120 es lo que me consume esto de acá, ¿sí? Entonces voy a tener 120 y los excedentes pues los inyecto a la red, ¿sí? ¿Qué sucede si la carga baja? Que era lo que les hablábamos. Ya no son 120, sino son 36. Resulta que va a bajar también la corriente que pasa por este tramo y va a aumentar esta. Entonces aquí ya hay una sobrecarga. Ya por ejemplo ya el calibre número 6 ya está sobrecargado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si ocurrió una falla? Que fue el último que analizamos. ¿Sí? Resulta que ocurrió una falla y entonces ya hubo una reconfiguración de la red, ¿sí? O bueno, o salió esta carga fue atendida por otro alimentador, ya está siendo atendida por otro alimentador, pero la planta se quedó pegada acá, pues todos los 240 se van a devolver. Y si inclusive la falla fue por acá, no solamente el tema es que esos 240 amperios, esto no sería flujo de potencia normal, sino sería aporte de corriente de corto también. Entonces, el aporte, mire cómo todo lo que puede cambiar casi que al doble, ¿sí? Y resulta que pues yo por acá normalmente yo hice el estudio de protecciones, teniendo en cuenta que ante una falla acá, pues esta planta solo me va a aportar 120 porque yo estoy seguro de que va a alimentar esto que está acá, ¿sí? Pero no analicé esta contingencia en el caso de que por alguna razón esta carga sea alimentada por otro lado o que salga de servicio porque falló el fusible, pues resulta que puede haber un efecto en cascada, ¿sí? De las protecciones. El impacto de las plantas fotovoltaicas no solamente se da en los sistemas de protecciones, también se puede dar en calidad de la energía, sobre todo en cuanto al flujo de los reactivos en la red también. Si los inversores no tienen un sistema de control de reactivos, es posible que pues haya una sobrecompensación en periodos de baja carga, ¿sí? Entonces, es importante tener eso presente porque esa sobrecompensación pues puede generar pues sobretensiones, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Adicionalmente, en temas de armónicos también, digamos que si bien la mayoría de las plantas fotovoltaicas tienen sistemas que compensan hasta ciertos armónicos, sin ese switcheo de los inversores o a la salida de los inversores, recordemos que esos son fuentes en DC, que a través de inversores la señal se reconfigura y se vuelve señal en AC como aparece acá, pero con el paso del tiempo, si un inversor no hace bien su trabajo, ¿sí? Si no es un inversor de buena calidad, pueden llegarse a ver estas muescas, ¿sí? Que se pueden percibir como casi como ruido, ¿sí? Pero estas muescas en realidad son fallos del inversor, ¿sí? Y estas muescas generan componentes armónicas de alto,
de alto orden, ¿sí? El problema no es tanto la magnitud de esas fuentes armónicas, porque algunos me dirán, no, pero pues eso es algo pequeñito. El problema es que dependiendo de la respuesta en frecuencia de la red, si hay bancos de condensadores, como les decía, en algunos circuitos puede llegar a ser necesario utilizarlos para compensar. Pero el tema es que ese es el, estas componentes de alta frecuencia pueden ser maximizadas por esos bancos de condensadores. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué? Porque pues ustedes recordarán que un banco de condensador pues no es más que un cortocircuito en, en alta frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hace que si tenemos un banco de condensador perdón, para alimentar aquí una carga, por acá tenemos la fuente, ¿sí? Para alimentar una carga, pues eso puede hacer que en algún momento esas fuentes, estos armónicos inyectados por la planta, ¿sí? Se amplifiquen, sean amplificados, ¿sí? Y esa amplificación de esos armónicos genera efectos que se conocen como efectos resonantes y se van a ver principalmente en la señal de tensión, vista ya sea por el cliente o vista ya sea por la red, dependiendo de hacia dónde vayan los flujos de potencia. ¿Sí? Y eso puede dañar tanto equipos del operador de red como transformadores de corriente, transformadores de potencial, ¿sí? En las subestaciones o DPS o también puede hacer daño, o también puede generar daños en el punto de vista de la carga a equipos y electrodomésticos de los usuarios. Acá pasaré a la otra parte, Leo. Ya creo que me quedan 3 minutos, ¿sí? Esto es muy corto. Realmente explicarles cómo se hace un análisis del impacto de todo esto que hemos venido hablando. Básicamente, ¿qué es lo que nos proponen? La metodología nos propone hacer un análisis de series de tiempos, coger toda la data que tenemos disponible, ya sea sistemas de escala, de sistemas de medición, de los sistemas de medida de las mismas plantas, y hacer análisis de esa serie de tiempos, validar las medidas, eh, y hacer análisis de flujo de carga, ¿sí? Simulaciones de flujo de carga, modelar el sistema para poder hacer un análisis y hacer análisis cuasi dinámico, ¿sí? De esto se quiere decir que correr flujos de carga de manera periódica y poder ver, tomar decisión a partir de eso. Esto, digamos que se analizan los casos más desfavorables, ¿sí? Por ejemplo, acá pues, digamos ya en el arranque del ACES o del análisis, ¿sí? Del impacto. Miramos, por ejemplo, casos con y sin plantas fotovoltaicas, ¿sí? Hacemos estudios detallados de las contribuciones a las fallas para validar los criterios. Vemos si hay violaciones en el caso si hay violaciones de las condiciones de operación. Eso quiere decir que si hay activación inadecuada o insegura por parte de las protecciones. Acá en estado estable vemos si hay violaciones en otros aspectos, como pueden ser sobrecargas y demás. Y al final, pues esto todo se resume en los estadios, los resultados y el estudio y se evalúan los criterios para poder eh, determinar estrategias para mitigar. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista de la utility o de la empresa de energía, como el punto de vista del generador distribuido. El modelamiento del sistema puede ser algo así, se hacen estudios tanto en estado estable como en estado transitorio. Es importante que los softwares o las herramientas que se utilicen para hacer los estudios permitan hacer una modelación también topológica o geográfica, georreferenciada de los dispositivos. Software de simulación hay muchos en el mercado, ¿sí? Fuentes de datos, tenemos todas estas fuentes de datos que pues dependiendo de la madurez y llegamos del grado de automatización que podamos llegar a tener en las redes, por ejemplo, era lo que les decía, lo más lógico que nosotros tengamos en un futuro que integrar los equipos tanto de patio como los equipos distribuidos, estamos hablando de seccionadores, de indicadores de fallas, de los inversores, ¿sí?
Todos estos van a tener que empezar a hablarse entre ellos para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque dependiendo de la potencia que va ingresando, que va inyectando a la red, ¿sí? Y de las condiciones topológicas del sistema, este de acá va a tener que cambiar sus ajustes, este de acá va a tener que cambiar sus ajustes, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que me diga el indicador de falla, yo estoy viendo una falla en este punto, yo estoy consumiendo tanto, o yo estoy inyectando tanto. Entonces, si la falla fue en este punto y si le está inyectando tanto, yo tengo que cambiar mis ajustes de tal manera y yo tengo que cambiar mis ajustes de otra manera. Todo eso para que podamos tener una actuación eh, segura del sistema eléctrico. En cuanto al análisis de series de tiempo, es importantísimo eh, poder hacer análisis de las mediciones tanto de generación como de demanda. Eh, por acá les dejo un caso de predicción de demanda que estuve explicando en algunos videos anteriores, en alguna ocasión anteriores conferencias. Por acá está el video de esa conferencia. Hay que evaluar distintos escenarios, ¿sí? De máxima demanda, máxima generación, mínima generación, para poder ver cómo se comporta tanto la tensión como la corriente en los distintos tramos, hacer coordinación de protecciones, que era lo que les decía, para que los equipos tengan varios grupos de ajuste y esos grupos de ajuste se actualicen a medida que va cambiando la topología de la red. Y en resumen, ¿cómo se mitiga? Se mitiga con análisis de control de los inversores, hacer estudios de optimización Volbar, eh, incluir automatización avanzada en la red, que fue lo que les acabé de mostrar, ¿sí? Y algo mucho más avanzado que es el tema de los estudios de simulación digital en tiempo real del sistema, que también pueden ser muy útiles para las grandes plantas, que pues, estamos hablando de plantas de más de 10 megas, de 5 o 10, de más de 10 megas a la red, ¿sí? El análisis del control de los inversores también, que es algo que se hace con esos sistemas de simulación digital en tiempo real que permite ver cómo actúa el control de los inversores de las plantas ante distintos escenarios de operación. Eso puede hacer que ciertas empresas de energía restrinjan el uso de ciertos inversores para los generadores distribuidos que se quieran conectar a su red. Esto pues va a ser, yo creo que va a ser muy común en los próximos años que estas pruebas de laboratorio se hagan para poder homologar, o sea, no solamente se van a homologar relés, sino también se van a homologar controladores de inversores por parte de las empresas. El tema de la simulación digital en tiempo real es vital para poder ver sobre todo efectos como esas sobretensiones transitorias que les comentaba, como también les comentaba esos efectos de resonancia, todos esos efectos electromagnéticos que no son tan fáciles de observar a través de software convencional de simulación. Digamos, ese software en tiempo real lo permite y sobre todo que permite ver cómo actúan, quién es el que genera el problema, si el problema lo está generando el inversor de la planta fotovoltaica o es un problema que se está dando netamente por la naturaleza y la topología de la red o alguna carga. Bueno, y acá hay otras tecnologías que pues para el tema de planeamiento les dejo acá indicadas. Eh, ¿Cuáles son los retos? Los retos es que no solamente vamos a tener que ser un sistema solo confiable y seguro, sino ahora también tiene que ser un sistema también resiliente, flexible, sustentable. Entran un montón acá de términos nuevos y todos esos términos van ligados a la capacidad que tenga el sistema de adaptarse en sus sistemas, en distintos modos de operación, ¿no? Esto era todo lo que les traía para el día de hoy. No sé si de pronto nos queda espacio para una o dos preguntas, Manuel. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, señores participantes, aquí tenemos la información. Sabemos que es un tema bastante extenso, pero bueno, aquí entonces abierto el panel de preguntas. Vamos a habilitar micrófonos para todos en este momento. Si alguien nos quiere hacer algún aporte, alguna inquietud, queda habilitado por este medio. Ingeniero Wilson Germán, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Lo entonces, de acuerdo a lo escuchamos. que explicaba el ingeniero, o sea, quedan restringidos los sistemas de fotovoltaicos inferiores a 10.000, bueno, a 10 kilovoltios, y hay que los inversores deben ser restringidos a onda, solamente a onda pura, ¿cierto? Sí, mira, digamos, no es que queden restringidos, no, yo no estoy hablando de eso. Lo que yo quiero decir, o la conclusión de la charla, más que eso, es
va guiada hacia todos los análisis que hay que hacer previos a la integración de varias plantas, ¿sí? Ya sean de varios generadores distribuidos, ¿sí? Va guiado a que tanto los inversores, el control de los inversores, hay requerimientos tanto para el control de los inversores como también requerimientos para la automatización de la red, en aras de que el sistema funcione lo mejor posible, ¿sí? Entonces, o sea, mi conclusión es que, digamos, actualmente es muy importante que el operador de red valide con el generador qué tipo de inversor y qué control de inversor va a tener y que analice la respuesta en simulación de esos inversores, analizando que, por ejemplo, tema de fallas, cómo se comporta el control cuando yo simulo cortocircuitos, ¿sí? También que analice qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo hago maniobras en la red. Si yo tengo un tramo de red, ¿sí? En el punto donde se va a conectar el generador distribuido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese circuito no está alimentado por su fuente tradicional, sino está alimentado por la fuente de un vecino? Entonces, ¿cómo me cambian ahí ¿Será que se me sobrecargan los tramos de red? ¿Sí? Hay tramos de red que se sobrecargan, hay tramos de red que no se sobrecargan. ¿Cómo funcionan las protecciones? Puede ser que esa sobrecarga me dispare una protección de manera indeseada. Y mirar, por ejemplo, cuántos ajustes de relé tendrían que tener, cuántos grupos de ajustes tendrían que tener los reconectadores para que operen de manera adecuada. Y algo acá, pues, muy importante que es el tema de que se tienen que hablar. O sea, es que esto es innegociable hoy en día que se tienen que empezar a hablar. Las plantas con los dispositivos de reconexión y seccionar, estos de acá se tienen que empezar a hablar. Si no se hablan, van a haber, pues, digamos, problemas, porque en puntos de falla, dependiendo de donde sea la topología de la red, ¿qué pasa si yo ya no alimento por acá, sino alimento por el otro lado? Por acá creo que lo tenía más arriba, no sé, sí, creo que lo tenía más abajo en la reconfiguración, ¿sí? ¿Qué pasa si ya no estoy alimentando por acá? ¿Sí? Normalmente si no estoy alimentando por este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por acá, o no sé, estoy haciendo un mantenimiento, no tiene que ser necesariamente una falla, puede ser que estoy haciendo mantenimiento acá a un equipo, ¿sí? Y tuve que alimentar por este lado, ¿sí? Y si ocurre una falla este dispositivo ya no está enterado de que este existe, de pronto no me opera bien. Y lo que hago es sacar un montón de carga o dejar la carga en modo isla. Entonces, digamos que o sea, no va guiada la charla, no va guiada a que, pues, o sea, de que no esté mal, de que esté mal, de que no hayan beneficios de la red, porque si hay beneficios cuando entra una planta. Que no esté en modo isla no quiere decir que sea sí, el modo isla es un modo que el problema no es que esté en modo isla, que el sistema entre en modo isla, sino el problema es que ese modo isla ya esté previamente analizado y que ya esté contemplado. ¿Sí? Que esté contemplado de que si hay una falla, usted me va a atender esta carga y usted está obligado a atenderme esta carga, ¿sí? Y eso ya lo saben, ya lo acordaron tanto el generador distribuido como el operador de red, ¿sí? Entonces el problema no es que la carga entre en móvil, sino que eso sea, pues, digamos, previsto y sea analizado previamente. Lo otro que me comentabas tampoco es que yo recomiende que se restrinjan cierta marca de inversores, no, que se analice la respuesta de esos inversores ante fallas en estado transitorio y en estado estable. Cuando ocurran fallas o cuando ocurran, pues, reconfiguraciones de la red. No sé si con eso respondí la pregunta. Ingeniero Wilson. Sí, señor, de acuerdo. Sí, sí, que sí, comparto el término, Muchas comparto la gracias. conclusión, ingeniero. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ahí lo tienen entonces. Aquí el ingeniero Gonzalo nos comparte el correo electrónico por si surgiera alguna otra inquietud. A las personas que nos acompañan por primera vez en estos espacios, agradecerles e invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas actividades.
Igual a las personas, ingenieros afiliados que constantemente nos acompañan, agradecerles por estos espacios. Listo, ingeniero Gonzalo. Le agradecemos mucho su colaboración, su tiempo, su buena disposición y los esperamos en próximas oportunidades. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Manuel. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Manuel, esta información la envían al correo, ¿cierto? La presentación. Sí, agradecemos por favor nos haga saber su solicitud a través del correo electrónico en el que hemos estado compartiendo la confirmación de su asistencia, haciendo la solicitud del material. Listo, muchas gracias. Hasta pronto.